Muy buena tarde, gente poderosa y proactiva, Emprendewikers. Estamos aquí nuevamente en el maratón de conferencias sumando posibilidades, oportunidades y nos movemos desde Argentina a Uruguay con mi estimado Gerardo Silver. Bienvenido, Gerardo. Bueno, la verdad que un gusto estar nuevamente por segundo año acá en EmprendeWeek. Me saco el sombrero por todo lo que he visto, por todo lo que he escuchado, por la capacidad sobre todo la tuya, para seguir a 4 presentaciones, a cuál más buena que la otra, para abrir la cabeza sobre lo que es, bueno, emprender, por supuesto, y todas sus variantes. Así que, nuevamente, contento. Exactamente hace un año atrás estábamos en la misma situación en EmprendeWeek 1, haciendo una presentación que hoy me apareció en los recuerdos de Facebook y que en todo caso la voy a compartir para que la gente que está acá pueda eventualmente ver, si se puede compartir, porque creo que se puede compartir, la pueda ver, porque esa presentación tuvo que ver con un aspecto bastante general de lo que era el coaching con muchos temas. Y bueno, y este año por ahí venimos con algo diferente. Bueno, vamos a dar algunos datos de Gerardo para que lo conozcan, aunque Gerardo es muy conocido en el mundo del coaching, sobre todo de la International Association of Coaching, dado que él es el coordinador de los capítulos de toda Latinoamérica, de habla hispana más bien, del mundo de habla hispana. Gerardo Silver es mentor, coach y trainer en desarrollo, coaching personal y ejecutivo, habilidades directivas, coaching ontológico, avalado por la ICF y FICOP. Es mentor coach certificado, registrado, ICF, docente de la UDE, coach ontológico competente en GL Coaching Consulting, docente titular de coaching, director de Silver Coaching Communication, creador de la comunidad de coaching del Uruguay, y bueno, una persona que suma oportunidades y posibilidades en el mundo del coaching. Ese es Gerardo Silver. Bienvenido nuevamente, Gerardo, con una camisa sugestiva. Sí, quisimos, a ver, yo tengo siempre una cábala desde hace muchísimos años con respecto a mi forma, digamos, de vestir. Es como casi una parte de la etiqueta que todos tenemos, de la identidad. Me vas a ver siempre en ese rol. Hoy dije, hoy empiezo una etapa nueva, hoy vamos a hacer algo diferente y así como fue la idea de hacer una presentación que quisiera o que pudiera ser diferente, bueno, me puse en otra onda. Además estamos ya empezando con un veranito que viene caluroso y además, bueno, para estar a tono. Y además porque tiene que ver con la presentación. Esta frase, esta primera para los que lo conozcan, es una frase de Forrest Gump. Estúpido es el que hace estupideces. Y yo voy a hablar de las estupideces, justamente, y no de las grandilocuentes definiciones y resultados y cosas de la perfección, porque esa es parte de la historia. Entonces, tengo una muy buena presentación que por hacer estupideces o alguna de esas cosas no la estamos pudiendo ver, pero que iniciaba con la idea de invitarlos a aprovechar de esta charla, de esta presentación, que se lleven algo. Y claro, todos queremos que se lleven algo, entonces decimos que no queremos hablar, queremos conversar. Teníamos algunas ideas con Roberto de poder, y por ahí lo vamos a hacer, de trabajar con alguien del público. Pero en este caso, yo lo que les voy a pedir es que tomen lápiz y papel. Y si toman lápiz y papel, algo de esas cosas las van a anotar y después tengo una posibilidad de invitarlos a un link en el que va a haber un formulario en el que ustedes van a poder trabajar o avanzar. Así que bueno, esa es la idea del tema. Entonces, arrancando un poco con la presentación que hablaba de comportamientos. Entonces yo me paré a pensar, y de todo lo que surgió el año pasado, dije, bueno, ¿cuál es el tema que más me gusta trabajar? ¿Y cuál es el tema que podemos bajar la pelota a tierra? Porque detrás de un emprendedor hay un ser humano. Y ese ser humano, siendo el emprendedor más exitoso o el menos exitoso, tiene determinado tipo de
comportamientos. Yo los llamo comportamientos diferentes a creencias, pero me gusta hablar de comportamientos. Entonces, me pareció interesante compartir justamente cómo aparecen esos comportamientos, de dónde vienen y qué podemos llevarnos o qué podemos aprender de ellos como para hacer algo diferente. Esa es un poco la propuesta. Esto parece que ahora quiere abrir. ¿Desde dónde, digamos, en estas semanas, ya creo que es más de una semana, es impresionante la cantidad de temas que se han trabajado, algunas cosas que escuché, todas excelentes presentaciones. La verdad que yo me saco el sombrero por la calidad del entusiasmo y la calidad de los presentadores. Y como siempre, ya lo dijo más de uno, si en mi época hubiera habido esta posibilidad de acceder a aprendizajes tan concretos, específicos, que se pudieran aprovechar, otra hubiera sido la historia y la evolución de la profesión, en este caso de lo que yo me refiero, que es con respecto al coaching, ¿no? Pero bueno, el tema es que invito a que realmente lo aprovechen de la mejor forma, quienes realmente lo están siendo habitués, digamos, de estas presentaciones, porque hay mucho material y muchas cuestiones para reflexionar. Entonces yo dije, bueno, vamos a bajar un poquito la cuestión a lo contrario. Yo declaro, digamos, generalmente, que lo mío ha habido un emprendimiento, digamos, desde la época que me puse a trabajar, en realidad, pero en empresas. Y yo creo que emprendemos, como dije en la promoción, emprendemos desde que nacemos. Esa es un poco la idea de lo que yo les iba a mostrar. Emprendemos desde que nacemos y a partir de ahí tiene que ver cómo se marca y cómo se produce la historia de nuestra vida para llegar a lo que somos hoy. En mi caso particular, yo podría decir que un poco para hablar de la historia, comienza, digamos, hace muchos años, digamos, cuando empecé a trabajar, donde empecé a trabajar en publicidad, en una agencia de publicidad, en la que tuve que encarar de cero, sin saber de qué se trataba, una tarea bastante particular, que era la creatividad. Me encantó esa posibilidad, pero era un desafío, porque había que aprender todo, no tenía una formación publicitaria, entonces me hice en la práctica, me hice en la actividad misma, y el emprendimiento interno fue crearme un lugar. En las empresas, la idea es cuando empezás, es crearte un espacio, crear tu propio espacio. Y yo me lo creé justamente haciendo las cosas que a los demás no les gusta hacer. Entonces, justamente esto tiene que ver con la definición de éxito. Yo no me voy a considerar exitoso, pero las personas exitosas son aquellas personas que hacen lo que los fracasados no les gusta hacer. A mí me encanta esa definición, hace muchos años que la escuché, y así empezó el proceso en ese emprendimiento interno. Eso fue allá por el 70. El hito que llevó al siguiente hito que llevó a eso fue 1984. 1984 fue un año clave para todos nosotros, porque 1984 fue el año, y tenía acá el comercial para compartirlo, que no sé si va a aparecer, a ver si no lo vamos a lo podemos compartir solamente para que la gente lo recuerde, donde tuve la oportunidad de contactar con Steve Jobs a través del lanzamiento de Macintosh en Latinoamérica. Y para mí, que lo menciono en todas las presentaciones, fue un cambio fundamental de estar luchando en un determinado momento con lo que eran los sistemas de computación de la época y tener en mi escritorio, porque me la llevé la primera máquina que llegó a Argentina, mi escritorio, y me puse a mirar lo que era eso con lo que es el lenguaje que hoy vemos como muy común, pero que en esa época no lo era, y que me quemó la cabeza, y desde ese momento me tardé unos cuantos años a poder volver a las computadoras porque me había mal acostumbrado a lo que era Windows, lo que fue después Windows, que fue el excelente afano que se hizo Bill Gates de la tecnología de Steve Jobs. Tuve la oportunidad en ese momento de ir a una convención donde hubo gente y él dio alguna presentación con motivo de ese lanzamiento. Y a partir de ahí empecé a entender un poco el proceso de
lo que implica pensar simple. Entonces, un poco esta presentación y un poco lo que hago, a mí me gusta bajar la pelota a tierra, como yo digo en algunas presentaciones, es hacer las cosas simples. Un emprendedor no tiene justamente la posibilidad muchas veces de entrar en complejidades, de recibir información que no se pueda procesar. El mundo VICA, por ejemplo, del que hablamos hoy, yo siempre digo que, o por lo menos lo pensaba en estos días, yo digo en el mundo VICA hace 50 años más o menos, porque el mundo siempre fue incierto, siempre fue volátil, siempre fue, y volátil me estoy refiriendo a que las crisis que tenemos ahora ya las tuvimos en los 70 y en los 80, vivimos situaciones realmente de inestabilidad. Yo creo que me encanta cómo la cultura renueva las mismas cosas e inventa nuevos nombres para lo mismo, y si bien hay diferencias, obviamente, porque el impacto de la tecnología no es el mismo, y lo que vos quieras, y los cambios no es el mismo, pero las situaciones en el fondo que nos afectan en los comportamientos de las personas, me parece que es similar. Decía entonces el tema de lo que impactó en ese momento acá me parece que lo podemos tener, a ver si lo puedo compartir en una forma sencilla. Yo creo que puede andar. Y fue a partir de ahí que, estamos acá, no deja reducirlo, lo ponemos acá, a ver si lo podemos ver en un segundo. Si sale, sale, y si no sale, no sale. Pero es solamente porque... Perdón. Ahora sí. ¿Sí? Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests of a contradictory thoughts. Our unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people. One will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Este comercial que marcó una época, obviamente, que es el comercial más famoso y de mayor repercusión en la historia. Aclaro que yo trabajé 30 años en publicidad, será por eso que lo estoy compartiendo. Generó, digamos, lo que tuvo que ver con la visión y con lo que hoy tenemos en nuestro poder. Esto tiene que ver con la idea de que la visión fue un hombre y una computadora, y eso fue lo que se logró en el momento en que hoy todos tenemos una computadora en la mano. Y eso es visión. Y es la visión de una persona que obviamente transformó la humanidad en la forma en que la transformó, pero también era una persona con sus comportamientos y sus características que probablemente influyeron en su vida personal o en su vida profesional desde un punto de vista de sus relaciones también, porque sabemos que era una persona muy particularmente cuestionada en la parte de relacionamiento, pero que de alguna forma para mí representa el emprendedor por excelencia, entre comillas, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que todos tendríamos que llegar a ser como él, estoy diciendo simplemente que es la manifestación de alguien que se fue moviendo, creando y haciendo todos los comportamientos, y de eso pueden leer y ver, yo vi todas las películas, está el libro, de su característica. Pero lo traía como un ejemplo a la posibilidad de
de poder compartir o comentar esta visión. La visión de un hombre, una computadora, y pensar simple, pensar diferente, son dos cosas que marcan el punto de partida para cualquier proyecto o para cualquier persona que quiera dedicarse un poco a eso. Yo estoy hablando acá desde el lugar del coaching, o sea, el coaching para las personas que por ahí, si no lo tienen claro, lo pongo, o lo aclaro, tiene que ver con la posibilidad de acompañar a las personas a lograr sus objetivos, a lograr sus sueños, a generar sus metas, a hacer posible lo que desean. Y se manifiesta a través de conversaciones y a través de lo que yo creo que es el desafío permanente, lo que es la provocación, por lo menos es en el estilo en que yo lo veo, que te permita dar un paso siguiente porque son esos conflictos los que te generan o te llevan para adelante. Entonces, dicho esto, lo que uno podría hablar del coaching sería de una complejidad brutal. Y yo lo voy a trazar en 4 pasos simples, que tiene que ver con conectar, escuchar, preguntar, crear conciencia y crear compromiso a la acción. Esos 5 pasos para mí son la esencia básica de lo que es el coaching, como para entender las personas que no lo han hecho, qué es lo que puede ser un proceso de coaching. Hay que ver que para conectar tenés que tener un comportamiento, una actitud, una forma de ser, una forma de sentir, una forma de generar una intimidad, digamos, obviamente particular. La escucha es todo un entrenamiento, obviamente, como escuchamos los coaches, y la capacidad de preguntar, que es algo sobre lo que yo me quiero detener y al que los voy a invitar a ustedes a reflexionar. ¿Qué preguntas ustedes, porque han tenido varias sesiones donde se les ha planteado preguntas o donde ustedes se tenían que plantear preguntas, en este caso habría que hacerse para identificar y poder cambiar los comportamientos que influyen en sus relaciones a la hora de generar emprendimientos o negocios? La idea sobre el tema de las preguntas, hay un concepto que es, si uno tuviera que resolver un problema y tuviera 1 hora para resolver un problema, probablemente gastaría 55 minutos en buscar la pregunta correcta para después tener la respuesta con mayor facilidad. Y bueno, en este caso, yo trabajo por lo menos con lo que más me impacta o lo que más me impactó en términos de aprendizaje a lo largo de mis años en coaching. Son más o menos 30 de búsquedas de respuestas hasta que empecé con el coaching hace más de 15 y ahí encontré que el problema no eran las respuestas, sino eran las preguntas. Entonces, una pregunta que yo les voy a hacer: piensen ustedes en su situación de emprendedor, piensen ustedes en su situación o su vida personal, piensen ustedes en el conjunto de su vida, ¿no? Y esto lo habrán visto en otras porque yo lo que por lo menos rescato es lo mejor de lo que escucho de las demás personas y de lo que aprendo. Si ustedes pudieran conservar en su vida aquello que quieren conservar y pueden conservar lo que les gusta, si ustedes pueden eliminar aquello que les molesta, si ustedes pueden agregar lo que les falta o modificar algunas cosas de su vida, piensen en esos términos, ¿no? Su vida hoy. Y eso sería, a un modo de ver, si yo pudiera quedarme con lo bueno, sacar lo malo, agregar lo que me falta y modificar lo que quiera modificar, sería, entre comillas, un ideal de una vida un 100%. O sea, estaría a full generando proyectos, creando, relacionándome, amando, haciendo todas las cosas que esto implique. En ese sentido sería el 100%. ¿Se puede ver esta posibilidad? Cualquier cosa, Roberto, lo que tenga que ver con los comentarios o las preguntas o las dudas, me decís. Claro. Entonces, si ese fuera el 100%, la pregunta es: hoy, ¿a qué porcentaje estás viviendo? Ese es el tema. Si el 100% es lo que implicaría conservar, eliminar, agregar, oye, ¿qué porcentaje estás viviendo? Todos tenemos un porcentaje al que vivimos que puede variar, subir o aumentar, pero piensen en eso, como para lograr cuantificar en algún momento esta idea de, ¿qué dirían? A ver si pueden poner en el chat, acá no hay ni bueno ni malo, ustedes saben que en el coaching no existe lo bueno o lo malo, existe lo efectivo, lo que sirve, lo que me posibilita, acá no hay juicios, pero es un ejercicio para ustedes y en todo caso para ver cómo estamos.
Considerando además, y agrego esto porque me viene a la cabeza, es una preocupación obviamente no menor, que estamos en una época en que no es fácil esta posibilidad de pensar que podemos estar al 100%, porque en toda la región y en todos lados donde estamos teniendo situaciones que nos complican, ¿se entiende? Entonces, bueno, esa es la pregunta. ¿Cómo están? ¿Qué porcentaje? ¿Qué parece? Cualquier porcentaje puede ser valioso. Puedes poner el 30, puedes poner el 40, puedes poner el 50. Trata de no poner el 95, 99 porque no te da ninguna posibilidad de mejora. Pero si estás ahí, pasarnos la receta porque nos encantaría saber cómo lo haces. Pero me parece un buen punto de partida para entender de qué se están dando cuenta cuando tienen esta pregunta. Es una pregunta muy habitual en nuestra profesión como para eventualmente comenzar una conversación. Pero de alguna forma me parece interesante que ustedes la puedan procesar. Dicho esto, como irrupción, digamos, de lo que es la pregunta, las preguntas generan a veces un impacto que te lleva a enfrentar la realidad y ustedes podrían pensar cuál fue la pregunta que más los impactó en su vida, no lo vamos a Gerardo, aquí sí. Lilian dice que está al 30% y Nixitita Mejía al 50%. Ok. Porfirio Fonseca al 50%, Mike Brenes al 40%. Bueno, una buena noticia es que tiene una gran posibilidad de mejora. Y una noticia, digamos, o sea, una propuesta que yo les haría, porque todos lo necesitamos, es probaste con un coach, como para conversar, como para saber qué cosas, qué aspectos querrías mejorar y no estás avanzando, qué es lo que está faltando para poder estar emocionalmente apto, qué es lo que está faltando para poder estar con la energía, con la actitud, con aquellas cosas que querés en las distintas áreas. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Vamos a volver. Ahí anotar a la persona que dijo 30%, que va a ser interesante, si después puedo volver con ella. En realidad lo que nos pasa en la vida, y a mí me gusta esta imagen, es que en la vida hay un montón de pequeñas y grandes cosas que nos afectan y que nos atan y que nos detienen. Y esta imagen es bastante ilustrativa, que nos da la idea de que acumulamos en el día a día y cada vez más pequeños problemas, situaciones y cosas que son como pequeñas. Yo lo dramatizo muchas veces en las dinámicas como garbanzos en los zapatos y lo ejercito. Esas pequeñas cosas que te incomodan y que por las que estás incómodo, aquellos comportamientos que no quisieras tener, aquellas situaciones, bueno, son las pequeñas cosas que a veces se suman y que te pueden atrapar de una forma bastante particular. Vamos a ir con este tema a preguntarnos cuáles son esas cosas y si podemos encontrar un camino para avanzar. ¿Cómo nos preguntamos cuando nos preguntamos? ¿Cómo se preguntan ustedes? A ver, ¿cómo se preguntan ustedes cuando tienen que obtener la respuesta de algo? ¿Cómo formulan las preguntas? Esa sería un poco la cuestión. A ver si puedo verlos por acá. El tema es que, obviamente podemos preguntar cuándo, qué, cómo, pero hay una costumbre que es ¿por qué pasa lo que pasa? Vamos a suponer que esa sería la cuestión. Entonces, cuando vos le preguntás ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Qué es lo que primero deviene como respuesta? Y bueno, las historias que nos contamos. Porque no me salió, porque no estuve, porque no pude, porque lo que fuera, nos estamos contando historias permanentemente cuando arrancamos de esa forma. Entonces, la pregunta es, ¿por qué fallamos cuando fallamos? O sea, si nos pasan estas cosas, ¿por qué fallamos cuando fallamos? ¿Qué es lo que nos vamos a responder? Y no vamos a responder porque me falta esto. Yo les pido que se lo vayan haciendo la pregunta y que la vayan compartiendo
en el chat, porque de esa forma Roberto me lo va a poder pasar. No sé, en este caso no aparece en la transmisión, por lo menos en el celu. ¿Y qué se contestan, no? ¿Qué es lo que les aparece? ¿Por qué creen que fallamos en general? En los que queremos emprender, lo que queremos lograr. Ahora, si preguntamos para qué, nos da otro sentido total de las preguntas. Los coaches usamos más el para qué que el por qué. Cuando trabajamos con una persona para avanzar y avanzamos por el por qué, lo que vamos a escuchar son las historias que se cuentan. Cuando avanzamos en el para qué, en una profesión, en una disciplina que va hacia adelante, que busca explicaciones de lo que nos lleve a avanzar, vamos a encontrar otras respuestas. Y hagan cualquier ejemplo y pregúntense el por qué y el para qué, y se van a dar cuenta que el por qué apunta al pasado, a las excusas que yo voy a encontrar, y el para qué me va a dar una respuesta bastante importante de que hay una razón siempre detrás de la razón que yo me cuento, que me lleva a la respuesta. Pero en este caso estamos hablando de por qué fallamos. Y yo lo que digo en este caso es que es porque nos quedamos a mitad de camino. Esta definición de los que nos quedamos a mitad de camino tiene que ver con que hay alguna cuestión en la que cuando fallamos quisimos lograr algo, hicimos todas las recetas que evidentemente hemos visto a lo largo de esta semana, y de repente nos quedamos a mitad de camino. Gerardo, sí. Hay dos respuestas, dicen, porque no lo hacemos con compromiso y porque faltan acciones objetivas. Bien, ahí está el 50% de las palabras claves que yo les iba a proponer y que la van a encontrar después como respuesta en una imagen que estaba acá antes, que la van a ver en un link, en un cuestionario que van a completar o que lo voy a invitar a completar. Pero bueno, es claro, el compromiso y las acciones. Ahora, qué fácil que es decir, sí, porque lo que a vos te falta es compromiso, por lo que a vos te falta es acción. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos lleva a eso? ¿Qué historia hay detrás que nos ha generado esa dificultad? Y acá, en todo caso, que es una historia, por supuesto, como todas, una interpretación posible de lo que estamos diciendo, es que si nosotros nacemos con todo nuestro potencial y nacemos con todo el poder que tenemos para poder, porque al fin y al cabo la naturaleza es sabia y nos permite, de alguna forma, la perfección que se ve en la naturaleza, donde cuando una flor nace es una flor, y es una rosa toda la vida. Cuando nadie le va a pedir que sea otra cosa que no sea una rosa, ¿estamos de acuerdo? O sea, y así todas las cuestiones de la naturaleza nacen, se desarrollan y mueren de una forma. ¿Qué pasa con los seres humanos? Y bueno, con los seres humanos hay una cuestión bastante particular, porque lo que ocurre con los seres humanos en este sentido es, y vamos a entender por qué, o a qué cosas nosotros hemos dejado, hemos perdido la posibilidad de lograr lo que queremos. Lo que ocurre en este caso es una gran expectativa. Nacemos con toda la expectativa y con toda nuestra programación 100%. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo primero que sucede cuando nacemos? ¿Qué es lo primero que se espera que hagamos cuando nacemos? Yo supongo que alguno habrá expuesto o habrá escrito que se nos escuche llorar. Y cuando se nos escucha llorar, la fiesta alrededor y la felicidad es inmensa. ¿Es así? Entonces ya nacimos y estamos emprendiendo nuestra vida en un entorno de felicidad porque hemos nacido, pero nosotros estamos llorando. Pero bueno, ya estamos emprendiendo. El siguiente paso es, ¿cuál es? El siguiente paso que se espera que hagamos cuando nacemos. ¿Qué sigue? ¿Qué? Pueden haber dos. Uno es que digamos, o que hablemos. Y ahí es el segundo, no, dijo mamá, no, dijo papá, no, dijo la discusión sobre qué es lo primero que hacemos, y también eso es una celebración. Y el siguiente paso por el cual nosotros estamos expandiendo nuestra natural energía, nuestra natural esencia, es cuando de repente nos empezamos a gatear
y de repente un día nos ponemos de pie y damos el primer paso. Y es una fiesta, y empezamos a movernos, y empezamos a caminar, y todo el mundo está esperando que lo haga. ¿Podemos ver eso? Bueno, hasta ahí llegó la fiesta, porque lo que viene después es cállate, quédate quieto, no te muevas, no te rías, no llores, y así es como se va de alguna forma manifestando. Esto que de repente es nuestra mayor expresión, es luego una hecatombe. Nosotros estamos siendo Dalí y somos castigados. ¿Por qué? Porque no corresponde. Entonces nos castigan, nos ponen ahí en la penitencia y empezamos a aprender que no tengo que volver a jugar con la pintura, entonces no me puedo expresar, no tengo que volver a hablar demasiado y no puedo, y me callo, no tengo que. Entonces en los tengo que es hasta el quédate quieto, ¿no? Quédate quieto, no molestes, y eso que empezó de una forma termina siendo justamente lo contrario. Genera una reacción en la que si no estoy acá, un poco más grande me cuelgan acá, pero esto es lo que la gente quiere. Que en última instancia no jodas, nene. Y en ese no jodas, nene, versus una energía positiva y una energía negativa, genera en nosotros una cantidad de cosas y comportamientos que después se manifiestan. Acá no estoy hablando de psicología, ni de trauma, ni mucho menos. Estoy hablando simplemente de que nuestra energía, nuestra historia, nuestra forma, es alterado por otras historias y por otros comportamientos, y ahí empiezan a definirse los comportamientos. Estos comportamientos que nos limitan, de eso venía la conversación. Entonces nos ponemos absolutamente reactivos y violentos porque no nos bancamos más esa situación, y entonces aparece toda lo que podemos llamar como la energía, bueno, todo lo que es la violencia, llamémosle así, la reacción con lo que yo era, con lo que me hicieron hacer y con lo que soy, y nacen ahí un montón de cosas que obviamente genera violencia por otro lado, y así termina la historia. Sobre esa base, no digo que le suceda a todo el mundo, pero diríamos que lo que esto quiere marcar es cómo nosotros nacemos de una forma y seguimos avanzando de otra. ¿Qué aprendemos? Aprendemos que cometer errores y fracasar está mal, porque lo que yo haga mal, lo que yo ensucie, lo que yo diga, lo que yo me equivoque, está mal. Entonces, cuando nos castigaban por haber hecho algo que nuestros padres no querían, aprendimos eso. Esto nos pone en una actitud de comportamiento donde empezamos a ser demasiado más cuidadosos, demasiado más exigentes, demasiado más lo que fuera, o sea, distintos comportamientos. Y acá en esto, lo que sigue es que nos empezamos a encerrar. Y acá es donde aparece, donde yo me empiezo a cuidar, donde yo empiezo a hacer lo que hay que hacer. Entramos en lo que nosotros denominamos, o por lo menos la imagen de la caja, que es, vivimos en una caja que esté a la medida de las cosas que yo puedo hacer, de las cosas que yo me animo a hacer, de las cosas que yo estoy comandado, dirigido a hacer, y de alguna forma esto me condiciona. Lo que esto tiene como corolario, no quiero ponerlo en pantalla completa porque si se llega a colgar de nuevo puede ser que ande bien, pero por las dudas no lo hago, es que empezamos a dar vueltas y así se nos va un poco en ese espacio limitado. Por supuesto es cómodo, por eso es cómodo, porque es lo que yo sé hacer, es lo que hago todos los días, bueno, no me pidas que haga algo más, porque si tengo que hacer algo, me viene lo que es el miedo, la indecisión o la vergüenza de hacer algo diferente a lo que fui condicionado para hacer. ¿Se entiende? Esto básicamente es que yo salir de esos espacios me genera duda, confusión y miedo, y ahí me quedo porque lo que realmente, donde están mis sueños, donde están mis metas, donde está lo que yo quiero hacer, están fuera de esa caja. Todos vivimos en una caja. El tema es saber qué tamaño tiene nuestra caja, pero básicamente, si nosotros queremos resultados extraordinarios, en nuestra tarea de emprendimientos extraordinarios, eso hay que buscarlo afuera. Y en todo caso, la creencia que hay que cambiar es que el cambio es posible. Obviamente que el cambio es posible. Es posible en la medida en que yo me dé cuenta de cosas, en la medida que yo haga estas cosas, como decíamos recién, que me comprometa, que tome conciencia, que vea, que arriesgue, en fin, toda una serie de cosas que tienen que ver con ese cambio que me va a permitir expandir mi capacidad, mi inteligencia, mi sensibilidad para lograr aquellas cosas que quiero lograr, poniéndolo en una forma sencilla. Entonces, tomar conciencia de los comportamientos mal aprendidos es un poco el objetivo de esta pequeña conversación y ver cuál es la medida de nuestra caja y cuánto más la podemos extender. Pero démosle esto como
como, a ver si lo pueden entender, ¿no? Si lo pueden vivir o darse cuenta de pequeñas cosas, estas cosas que los limitan y que no nos dejan, o que dudamos, o que no avanzamos, y si los pueden ir identificando. Y todo lo que vayan identificando les pido que lo escriban, porque ese chat para mí va a ser muy valioso en el aprendizaje. La realidad es que para salir de la caja, entre comillas, hay que ver las instrucciones que están escritas de afuera. Entonces hay que ir afuera, hay que hacer ese intento, hay que moverse como para poder lograr ver un poco o hacer una diferencia. ¿Qué es lo que viene ahora? Vamos a hacer una rápida revisión. Yo les pido que ustedes se conecten con ustedes mismos y me ayuden a hacer esto. Les voy a pedir a ver si intentan, si pueden, si no pueden no hay problema, porque lo seguimos de acá, entrar a la página esta, que dice acá, gerardosilva.com, y buscan la solapa de EmprendeWeek, y ahí van a encontrar, si no lo hacen ahora, lo hacen después, un formulario sobre el cual yo les voy a pedir que ustedes completen. Está acá el clic, o si tienen el teléfono, claro, no salgan de la transmisión, si lo pueden hacer, si están en una PC lo pueden hacer, si no, no. Si no, lo hacen después, pero es muy fácil. Buscan Gerardo Silva y EmprendeWeek, y ahí van a tener una posibilidad de informar, de aportar, de darme una idea de qué es, en el caso de ustedes, esto de lo que vamos a hablar ahora. Porque lo que vamos a hablar ahora son esos comportamientos que nosotros podemos identificar, que encontramos en las personas que nos rodean o en nosotros mismos. Y de eso vamos a hablar. Y el primer comportamiento, digamos, limitante. Cuando digo comportamiento limitante, digo comportamiento porque yo, desde el punto de vista de mi trabajo como coach, trabajo con los individuos y trabajo con gente de empresa. Cuando trabajo con individuos hay una serie de objetivos que se plantean, cosas que una persona quiere lograr, cosas que se conversan, que se descubren, que de alguna forma nos permite entender para qué está esta persona y a dónde quiere ir. Entonces, cuando eso es así, todo el proceso es clarificar qué es lo que vos querés lograr y cómo yo te voy a acompañar y hacerte las preguntas y llevarte a la posibilidad que vos te des cuenta qué cosas tenés que ver diferente, qué cosas tenés que cambiar para lograrlo. Cuando es en las empresas, hay mucha cháchara en el sentido de las cosas que tienen que ver con diferentes temas complejos sobre qué pasa con la gente, qué pasa con las personas. Para mí, las cuestiones deben ser visibles. Entonces, yo lo manejo en términos de comportamientos. ¿Qué comportamientos querés ver en esta persona o en este equipo al finalizar el proceso? Esto es lo que para mí me parece que vale. Porque para lograr esos comportamientos hay que hacer un proceso de transformación. Pero yo necesito saber exactamente, más que un poco la historia, lo que pasa, que con esto es qué es lo que vos querés ver en la persona. El resto lo trabajaré con esa persona porque además es un tema confidencial. Entonces volvemos al comportamiento de callar. ¿Conocen gente a su alrededor que calla, que no habla? No ustedes, porque acá estamos en un grupo donde no se incluyen estos comportamientos. Quiero pensar que las personas que están acá no les pasa esto de lo que les voy a hablar. Pero ¿conocen personas que tienen ese comportamiento? Callados, que no hablan, que de alguna forma se quedan en la... O sea, escucha o no, no lo sabemos. Participa o no, no lo sabemos. Pero no habla, no se la juega con la opinión, no toma partido, a lo sumo asiente con la cabeza, sí o no, o dice yo no sé, y generalmente en cada uno de estos comportamientos vamos a buscar una frase que la identifique. ¿Cuál es la frase que identifica al que calla? Ninguna, porque no habla. Pero de alguna forma quiero que ustedes vean en su persona y en la gente que los rodea, y ahí anoten, de todos estos comportamientos que vamos a ver, cuál es el que más les llega, con cuál me identifico, dónde yo veo la posibilidad de saber qué, yo vivo callado. Yo personalmente, así como me están escuchando, viví 40 años callado, llamémosle entre comillas, introvertido, decía mi padre, sos introvertido, y él decía que también era introvertido, y todos somos una manga introvertida, y yo vivía en una especie de caja de silencio, donde por mi presencia, por mi porte, parecía muy interesante, porque yo tenía una presencia, parecía que estuviera ahí absolutamente presente, pero en realidad estaba callado y además estaba volando en Marte. Porque en esta cuestión de la parte biológica que todos tenemos, yo, digamos, descubrí demasiado, no digo tarde, porque nunca es tarde, pero que había como una especie de posible síndrome o cuestión que se llama déficit de atención, y que eso me ponía en un espacio de múltiple distracción, y que eso generaba una cierta distancia o dificultad para generar la relación. Eso tiene, digamos, otras consecuencias. ¿Por qué es importante darse cuenta si callo o no callo? Porque esto tiene que ver con nuestras relaciones, como hablaba antes Tani. Y tiene que ver, a mi juicio, y fíjate que cuando yo viví tantos años
en el silencio y en la dificultad de comunicar, y ni hablar que de hablar en público. O sea, hasta hoy esto me cuesta, pero de alguna forma de un lugar pasé a pasar a ser un entrenador internacional en la que es comunicación. Yo personalmente no lo podía creer, pero me di cuenta que se puede cambiar. Si yo no hablo del coaching por lo que lo hablo por lo que generó en mí, por lo que me permitió expandir, por lo que me permitió hacer cosas que eran impensadas. Esto es importante entenderlo. Y hoy en día, como siempre lo fue, el tema de la comunicación es un must. Entonces, lo que yo lo pongo como secretos del éxito es: somos lo que comunicamos. Los individuos o las organizaciones que no aprendan a conversar no sobrevivirán. Esto es un hecho. Obviamente que hay distintos niveles en los que uno lo puede lograr, pero lo pongo como un desafío, y es más, como yo sé que esto se puede cambiar, se puede revertir, se puede entrenar, y hoy en día uno de los desafíos más interesantes, yo lo hago a través de una forma, digamos, que se llama bueno, presentador coach, una dinámica que yo siempre dije, bueno, tanto el coaching, que en un determinado momento se hablaba si se podía hacer a distancia, como este tipo de entrenamientos, he comprobado que se puede hacer a distancia. O sea, estoy haciendo algunos ejemplos, algunos desarrollos y algunos donde yo puedo lograr trabajar con la gente para que esa persona haga un cambio sustancial, aun cuando no estemos ahí, y presente, y comunique, y transmita, y ponga entusiasmo, y estructure las conversaciones. En fin, creo que hay ejemplos interesantes o por lo menos que han funcionado, que me dan la total convicción de que cualquier persona que quiera hacerlo, y ya no es una cuestión de, porque eventualmente, digamos, generalmente esto se hace grupal, lo hago individual, lo hago online, y logro resultados que le pueden cambiar la percepción a las personas, y no solamente apuntan a la técnica, sino apuntan a lo que hay en el trasfondo de la persona, ¿no? Entonces, esto es lo que decía, ¿no? Presentador coach es una opción, pero que me parece importante que prueben con un coach para poder abrir y revisar este comportamiento, si es que a ustedes les toca. El segundo comportamiento es el de criticar. ¿Conocen gente que critica? ¿Conocen gente que solamente se basa en observar los defectos? ¿Que de alguna forma ve los aspectos negativos de las personas? Y que de alguna forma habla no solamente de las personas que están presentes, sino de las que no lo están. Como emprendedores, digamos, suponiendo que en este grupo hay, por supuesto, gente que emprende, ¿hasta qué punto nos relacionamos en forma efectiva con las personas críticas? Son personas que siempre están insatisfechas, que nada los hace feliz y que bajan la energía de lo que los rodea. Yo creo que este es uno de los mejores deportes del hombre, que es el de criticar. Darnos cuenta que es un comportamiento limitante, si nosotros podemos tomar conciencia de que lo hacemos, es una gran oportunidad de cambio, una gran oportunidad de aprendizaje. Y es el principal aspecto por el cual nosotros podemos generar relaciones positivas, efectivas. Me gustaría que escriban todo lo que se les ocurre, tanto sea de su persona, de su familiar, o de algún colega, o de su socio del emprendimiento, o de donde fuera, donde ustedes puedan ver las personas que critican qué resultados obtienen. Bueno, la escucha, por supuesto, en estas conversaciones no ha faltado, creo que ninguna, la importancia de escuchar en forma completa, en su totalidad a las personas, y sobre esto podríamos hablar un rato largo, ¿no? Pero la gente que no escucha no hace contacto visual, ¿no? Está colgado en otra cosa, está metido en lo suyo, está pensando, no es empático porque al no escuchar ignora, habla más de lo que escucha. A mí me encantaría estar con ustedes, porque en ese caso yo no hablaría tanto y podría escucharlos a ustedes, ¿no? Rápidamente está pensando en lo que va a responder sin escuchar lo que dijo la otra persona, conecta con lo mismo o diferente o parecido. Ah, porque lo que vos me decís, a mí me pasó, ¿sabés que a mí me pasó, no? Pero lo mío fue mucho peor. Y te empieza a contar sus historias que tienen que ver con lo que le pasó a él. Entonces, están metidos a sí mismo, ignora, interrumpe, y de alguna forma no sé, parece que no le llega el sonido. ¿Es posible generar relaciones efectivas con la gente que no escucha? ¿Es posible que mis clientes, si yo no los escucho? Dos cosas fundamentales, ¿no? Que tienen que ver con lo que yo puedo hacer en mi desarrollo. Escuchar y preguntar. Estas son las dos competencias más importantes que puede tener cualquier ser humano, no solamente siendo coach, sino cualquier emprendedor. Cuando tiene esa posibilidad de entender
y de preguntar. No se puede hacer ningún proyecto de emprendimiento si no se pregunta qué es lo que quiere, cuáles son las necesidades. Hay un videíto en esta página que lo voy a mandar, que está ahí con un pequeño ejemplo sobre el tema de la pregunta. Entonces, me parece que es importante tomar conciencia. ¿Hasta dónde, del 1 al 10, hasta dónde yo escucho? ¿Cuánto escucho? ¿Escucho lo que me dicen o hago que escucho? ¿Qué me pasa cuando me encuentro con otra persona? ¿Qué me muestra otra persona que no escucha? Porque una persona que no escucha me está mostrando algo que tengo yo o que me falta o que puedo mejorar. Entonces ahí hay una oportunidad de mejora. Y esto que parece sencillo, que parece que pudiera estar en un informe de WhatsApp, yo lo quiero que lo trabajemos y quiero que avancemos. Y de hecho me va a encantar que las personas que después logren entrar a esa hoja y puedan completar los datos, podamos tener una conversación para que por lo menos de lo que ustedes pongan, yo les pueda dar una devolución. Y bueno, la idea es que puedan escucharlo, ¿no? Sí. Sí, vamos a enviársela a todos los que están suscritos para que el link para que puedan hacer el ejercicio. Sí, el link ya es tan sencillo como el que les puse antes y pueden entrar en la medida que quieran y de hecho lo puedes poner en el, no sé, hay un espacio ahí que tiene que ver, es muy sencillo porque es una página que lo único que tiene es el cuestionario de todos los comportamientos para que la gente ponga cuáles son los que más le impactan, ¿no? Pero es www.gerardosilo.com y la solapa Emprende Week. No es muy difícil, me lo quise hacer así tipo vía la página solo porque era más fácil. Entonces vimos que la gente no habla, que la gente no escucha, que la gente critica, y el otro que también que está es el de, bueno, acá viene esta cuestión, ¿no? Los líderes que lo sepan escuchar tendrán colaboradores que no tengan nada que decir. Esta frase me encantó. Y esto pasa en muchas empresas y pasa en muchos equipos, en grandes, medianos o chicos. Los líderes que no sepan escuchar tendrán colaboradores que no tengan nada que decir, porque cuando no me escuchan me canso de decirte lo que tengo que decir, me callo y me vuelvo a meter en la caja. Las organizaciones que no saben conversar no existen. Probaste con un coach, ¿ok? Tenemos el otro comportamiento limitante. Estas cosas que parecen, pero ya lo sé eso, pero ya van a ver que el tema no es saberlo. El tema de la queja, ¿no? Dice, a veces siento que tengo el peor trabajo del mundo. Bueno, la queja es la queja en todo nivel. La gente que se queja habla de que todo es difícil. No sé cómo les resulta a ustedes. Que esto no se puede, que esto está mal, que esto es una porquería. Exige a los demás, no aporta, porque Tomás se va a quejar de cualquier sea el resultado. Es pesimista, no acepta las recomendaciones. ¿Sí? Aquí tenemos una pregunta. Diana Flores dice, sabiendo escuchar a los demás, luego, ¿cómo hago para que la gente me escuche? Si yo no me equivoco, Diana Flores estuvo el año pasado en la misma conversación y en el contacto mío, pero no estoy seguro. Sí, pero sí. Si fuera así, Diana, podemos hablarlo personalmente. ¿Qué tengo que hacer para que la gente me escuche? Probablemente por eso tenés que ser el presentador coach. Me tengo que poner así, lo que pasa es que no me escucha. Yo le hablo y no me escucha. Algo tengo que hacer para que me escuche. Entonces tengo que ser atractivo, tengo que hacer algo diferente para que me escuche. Tengo que llamar la atención, tengo que generar, hay una frase los americanos tienen que, you got my attention, creo que es, o sea, cuando ya la persona tomó y enganchó con la atención de la persona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero entender por qué no te está escuchando, porque lo primero que hay que ver es qué es lo que está pasando. ¿Estoy diciendo algo que le interesa? ¿Cuántas veces un cliente no nos escucha porque no decimos lo que realmente le interesa? Decimos lo que nosotros queremos decir. Decimos lo que nosotros queremos vender. Hablamos del producto desde el punto de vista que lo vemos nosotros, pero no de lo que le interesa al cliente, porque no preguntamos. Para que nos escuchen, otra forma es cómo me comunico, en qué tono de voz, cómo llamo su atención, en qué momento quiero que me escuche. ¿Cuando está ocupado en otra cosa o cuando elijo el momento para que me escuche? Hay una cantidad de variables que tienen que ver, y esto es parte, digamos, del proceso de aprendizaje, de cuáles son las oportunidades para que la gente me escuche. Generalmente, si yo quiero hablar conmigo, cuando está hablando, está jugando con su sistema, digamos, de juegos, no me va a escuchar. El marido si está justamente viendo el partido. O sea, esos no son los momentos. Hay que encontrar los espacios y hay que eventualmente practicar la forma en cuál es la forma mejor para que esa persona me escuche. Pero bueno, eso es parte de las conversaciones que si querés podemos hacerlo más personalmente para entender el punto del que viene. Bueno, tener razón. ¿Conocen gente? Yo digo conocen gente porque en este grupo no hay gente que le pase esto. Que quiere tener razón.
Es muy difícil verse al espejo y decir, yo sabes que soy una persona que siempre quiero tener razón. Eso es muy difícil. Pero de alguna forma hagan este ejercicio cuando terminen esta lista y vayan con las personas más cercanas. Che, decime qué es lo que ves en mí, en estos comportamientos que yo no me doy cuenta que tengo. Porque si no preguntamos cómo nos ven, si no preguntamos cómo nos escuchan, si no preguntamos cómo nos perciben, ¿cómo vamos a cambiar? Obviamente que la ficha no nos va a caer sola, a no ser que... Pero entonces, eso me parece una excelente forma de poder aprovechar y capitalizar el tema. La gente que quiere tener razón, y acá lo reflejé en 2 imágenes, ¿no? Porque me gusta, conozco mucha gente que le gusta tener razón, que no escucha, que se impone, que cree que su verdad es la única, que de alguna forma no escucha las razones de los otros. Tiene su propia idea, su posición, y es la única opción, ¿no? Hay mucha gente, y de repente también depende de las culturas, ¿no? De los países, donde se es más o se es menos. Pero bueno, como hay una frase que es como Emiliano Zapata, si no la gana, la empata. Entonces, la gente que quiere tener razón, y si nosotros estamos en ese comportamiento, o nos podemos sincerar, porque esta introducción de la charla de hoy venía con esto, de sincerarse, de mostrar nuestra parte humana, de bajar la pelota al piso, de aprovechar esto para que haya un clic sobre el cual después podamos seguir trabajando y proponernos un cambio. Entonces, si a mí me aprieta el zapato acá, gran oportunidad para ver qué voy a hacer diferente. Y el chequeo, como dijimos antes. Competir ya es un tema que tiene varias aristas. Claro que todos competimos, claro que todos queremos ganar. La forma es cómo lo hacemos, la forma es hasta dónde esa competencia es sana, hasta dónde esa competencia me permite crecer, hasta dónde puedo generarme. Yo tengo toda una historia con respecto a lo que implica poder convivir y poder trabajar juntos y poder crear algo en conjunto. Y digamos, una de las cosas que yo me he dedicado en el coaching es a generar comunidad. Cuando vos generás comunidad, buscas que las personas que están afines, y los emprendedores también, supongo que generan comunidad como es esta comunidad de Emprende Week, es una comunidad que es una gran oportunidad de conversar y de compartir, y dejar el concepto de competencia por el concepto de cooperación. Pero competir, que a veces nace de adentro, y nace por cuestiones que ya vienen con esta historia que yo te digo, que fue lo que me tocó aprender en mi infancia, fue lo que me tocó convivir en mi grupo familiar, fue lo que me tocó ver, son todas actitudes que yo me puedo dar cuenta que no me sirven hoy, y las puedo modificar. Entonces, competir sanamente, bienvenido, pero la competencia que no es, en ese sentido, efectiva. ¿Hay alguna pregunta que vos te podrías hacer para darte cuenta si competís o no competís? Escriban lo que se les ocurra, porque yo ahora lo estoy viendo, pero lo voy a poner en unos minutos para chequear el tema, incluso en esta de las culturas, ¿no? De los países. Acá apareció. Buenísimo. Ahora sí, apareció. Entonces, competir. El siguiente es disputar, que en este caso no hay una cuestión de grandes diferencias, no hay una cuestión, digamos, entre competir y disputar y cosas similares, pero básicamente piensen cuando disputamos algo que queremos tener, que nosotros creemos que es nuestro, ahí hay una oportunidad también de poder hacer algo diferente y de verlo como un concepto diferente. Yo tengo acá una película que es un poquito fuerte, pero que tiene que ver con esta idea de el típico modelo de la competencia profesional o la competencia laboral. Lo voy a compartir, cosa que nunca hice en una cuestión pública, sabrán comprender algún lenguaje que no es el apropiado, pero me parece que es una gran toma de conciencia. Ahí está, quería sacar esto de ahí. Una gran toma de conciencia, vamos a ver si sale, a ver si en esta vez sale... ¿Qué pasa, men? Me duele el estómago. ¿Me duele el estómago? ¿Y cómo no te va a doler el estómago si estos hijos de puta te ponen de la cabeza?
La zorra nos apuntaba sin hilo. Y encima los otros que caen como chorlitos en el discurso de la eficiencia, la proactividad. Ven, el área de nuevos negocios pasa a depender ahora de la gerencia de marketing. Esto directamente ya no tiene pero ni pie ni cabeza. ¿O no? No. Yo no voy a permitir que avancen con este plan. Porque yo me vengo rompiendo el orto, ¿para qué? Pero, loco, ¿para qué me vengo rompiendo el orto? Una cosa es avanzar, tirar para adelante. Otra cosa es arrasar, loco. ¿Vos no te das cuenta, men? Yo me doy cuenta claramente. A mí no se me escapa una. Esta mina se está agarchando al viejo Pérez Aulet. Es evidente, loco. Aparte, ¿cuánto hace que almuerzan juntos? Casi todos los días. Y la mina está fuerte y lo sabe. Pensá, ¿al viejo cuánto le queda? Te hablo de vida útil nada más. ¿Cuánto le queda? Entonces la minita, en un anito más, se clava a la gerencia, ¿entendés? Y todos los proyectos que yo haya generado rompiéndome bien el orto, se los queda a ella. ¿Por qué yo le tengo que hacer la carrera a ella? Si yo tengo mis propios planes, mucho menos depredadores y ventajeros que los de ella. Porque Ernesto, a mí la gente sí me importa, man, y vos lo sabés. No, yo, esta mina no me va a cagar. Ahora, cuando volvamos, ¿sabés qué hago? Me junto con Bordillo y me tomo un café con Tomás. Y si tengo que hacer la alianza, las hago. Y si la tengo que agarrar en el baño y la tengo que apretar, loco, la aprieto. No sé, pero te juro que a mí no me va a cagar. A mi mujer la veo solamente cuando duerme. Pospongo mi sueño de tener hijos. Y vos sabés lo que yo quiero disfrutar de eso para poder brindarles un buen pasar. ¿Qué? Decime, ¿para qué carajo? Para que venga esa conchuda y se me quede con todo. Bueno, decíamos para qué, ¿no? Un poquito fuerte, un poquito con algunas palabras, pero me parece que estas cosas sirven un poco a la hora de ponerle un poco de soporte a esta reflexión que estamos queriendo hacer, de cosas tan sencillas pero que no son menores. ¿Para qué? El para qué no aborda solamente la idea de competir, aborda todo lo que hacemos, y entonces creo que es un llamado de conciencia adicional para esta cuestión. ¿Qué puse yo acá en el tema de disputar? No hay límite al que pueda llegar el hombre si no te importa quién se lleva el mérito. Cuando disputamos los méritos es cuando menos resultados tenemos. ¿En qué medida me relaciono yo con las personas? No importa el resultado, no importa que sea la idea mía, no importa que yo tenga la razón, no importa que yo salga, o sea, obviamente quiero ser protagonista, pero cuando yo quiero un objetivo, como emprendedor, quiero lograr un objetivo, quiero llegar a algún lado, quiero lograr, entonces, ¿hasta qué punto si no es mío no sirve? El del otro no sirve. Entonces no hay límite. Y yo esta frase que pongo, digo, no son casuales, son frases que yo las he adoptado hace muchísimo tiempo, y esto lo llevo y lo propongo en el objetivo mayor, ¿no? Cuando hablamos de una visión, la visión que yo llevo adelante es el valor del coaching como efecto transformador, la unidad de los coaches como posibilidad de trabajar juntos por el cambio posible de cada país, de la humanidad, y no de repente terminar con las tribus, digamos, pero eso es otra conversación. Y me parece que en el caso de los emprendedores también podría haber algo similar. Bueno, acá ya tenemos un comportamiento que no sé si algunos tienen o pueden identificar como propios. Yo sí, justamente parte de mi tema en el déficit de atención es la procrastinación. Y eso es algo con lo que yo de alguna forma voy elaborando, aprendiendo y por supuesto hasta a veces entrenando. Y de alguna forma todas las cosas que a mí me pasan han generado también la llegada casual o energética de clientes y de personas que justamente podía entender lo que les pasaba porque yo tenía esa posibilidad de haberlo pasado por el cuerpo. Cuando no había una explicación de su definición de objetivos, de metas, de qué es lo que le estaba pasando, de no tener resultados, podía entender que una vez que se agotaban todas las posibilidades, digamos, de la lógica, que algo pudiera haber ya de un contexto más biológico, llamémosle así, y que eso pudiera trabajarse desde un lugar donde no trabajamos nosotros somos coaches, hay otra gente que se ocupa, psiquiatras y demás, pero vos podés acompañar ese proceso. Posponer es cuántos sueños estás posponiendo vos, cuántas cosas harías si no las hubieras pospuesto, cuántas cosas las dejamos para el día siguiente. Yo personalmente puedo hacerles una lista. Pero de alguna forma es un comportamiento limitante, que lo aprendimos, que lo incorporamos, y que en un caso de un emprendedor o de cualquier persona que quiera lograr el objetivo de la felicidad, no es menor. Es todo un trabajo, un entrenamiento de hábitos, un darse cuenta. Bueno, a veces el posponer, dejar algo que te hace mal, porque pospones dejar
la gimnasia, o dejar el cigarrillo, o aquellas cosas que tenés que hacer que te van a dar la mejora, y cuando de repente lo haces un clic, a veces es instantáneo, pero bueno, es importante verlo desde ese lugar. ¿Y vos cuánto posponés por temor? El temor nos hace posponer también. Porque si tomo la decisión equivocada, pospongo, porque si no es perfecto, pospongo, porque como no lo conozco, pospongo, porque temo cometer errores. Todos estos comportamientos son de todos los días. El primer paso para cambiar un comportamiento es tomar conciencia de que este existe. Pasarlo por el cuerpo y darse cuenta de que mi problema básicamente es asumir responsabilidad. Si vos no te podés dar cuenta solo, bueno, los coaches en toda Latinoamérica pueden acompañarte para hacerlo. Son distintas situaciones, distintas cuestiones que vos posponés, y esta es una de las tantas razones por las cuales eso ocurre. Y acá le pongo el reposponer, porque es un comportamiento recurrente, ¿no? Siempre hay formas, y estas imágenes, se pueden leer los textos de los chistes de Mafalda, porque me encanta Mafalda como personaje en su mayoría de los casos, son bastante ilustrativos para mostrar comportamientos que nos juegan en contra a la hora de querer realizar. Resistirse ya es toda una actitud. Me resisto al cambio, me resisto a la realidad de la vida, me resisto a los dolores que están alrededor, que yo no quiero pasar por el cuerpo, me resisto a muchas cosas, sobre todo está puesto ahí en el ejemplo de cuántas cosas sucedieron por resistirnos tanto sea a lo que nos dicen los clientes, a lo que puede decir mi socio, a lo que puedo ver que está pasando en el mercado. Yo no voy a hacer ese cambio. Hay historias ahí un montón sobre la gente que se resistió al cambio y que fracasó alevosamente. Entonces hay que tener esa visión. Volvemos a Steve Jobs, de que es posible, por más que te pongan todas las trabas, de que haya un hombre en una computadora, y de que la computadora personal era el futuro. Y no es que no tuvo trabas, de hecho le echaron de su propia empresa. Esto pasa, yo les puedo decir que pasa. Vos creás empresas, organizaciones, creás y de alguna forma, por alguna otra razón, como él, que era muy exigente, muy presionador, muy de ir para adelante, muy de ver las cosas que los demás no veían, bueno, al final quedó afuera. Pero bueno, vamos a seguir con el otro tema. ¿Sabés qué pasa? Que él, que yo, que él, que yo. El comportamiento de compararse. Me comparo con todos, y como no me da el resultado, bueno, lo rechazo, o no soy suficiente, o quiero ser como la otra persona y no soy como yo mismo, y cuando no me doy cuenta que el mayor valor que yo puedo tener es ser como yo mismo, ser yo mismo de alguna forma, y desde ese lugar poder hacer algo diferente. Entonces compararse es otro comportamiento. Hasta acá, ¿han encontrado alguno que les llame la atención en esta búsqueda? Porque ahora viene uno que es interesante. ¿Conocen a alguien ahí al lado que esté cerca de ustedes que sea perfeccionista? Porque una cosa es el querer hacer las cosas bien, y la otra es el ser perfeccionista, ¿no? La idea de que, bueno, a ver, ¿cuál es la frase generalmente del perfeccionista? Puede ser el socio, puede ser el jefe, puede ser el familiar. Está rico, pero ¿qué pasa si? Está bueno, pero siempre está el pero. El pero es una de las peores palabras que podemos usar en el lenguaje, que nada es suficiente. Entonces no está conforme con los resultados y busca la perfección en todo. Es exigente consigo mismo, por supuesto, y con los demás, y le desagrada lo que no es perfecto. No estamos hablando ya de obsesividad, estamos hablando de, más allá de que sea obsesivo en los detalles y que pierde de vista el objetivo principal, porque como este objetivo principal de mi proyecto de entrepreneur, esto que no está funcionando acá, entonces no sirve el resto. Entonces esto es importante, poner las cosas en perspectiva y bajar la pelota, y de alguna forma ser un poquito más flexible, porque si no, no hay trabajo en equipo. El perfeccionista es muy complicado para trabajar en equipo cuando se pone en ese rol. Todos tenemos un poco de todo. Si esto les parece que es algo donde les aprieta el zapato, ténganlo en cuenta, porque va a ser alguno de los que ustedes van a poner. No pedir. No pedir es casi como es un comportamiento básico, es una actitud que nosotros llamamos, es una definición clara para las relaciones, el hacer los pedidos. Entonces la pregunta es, ¿cuántas cosas han pasado delante o te has perdido por no pedir? ¿Cuántas cosas en tu vida, cuántos proyectos, cuántas personas,
¿Cuántas situaciones por no hacer el pedido? Cientos. ¿Qué implica? Porque no estamos entrenados, porque no nos animamos, porque no sabemos cómo hacerlo, cuando el pedido es una distinción lingüística, llamémosle así, muy sencilla, que tiene sus condicionamientos de hacer los pedidos de forma correcta, pero que está atestado de distintas cosas. Por ejemplo, de las creencias. ¿Qué creen ustedes de las personas que piden? ¿Qué piensan ustedes de las personas que piden? ¿Cuántas cosas podrían salir en esa línea sobre el tema de las personas que piden, ¿no? Entonces, claro, los que piden son los pedigüeños, son los pordioseros, son los que no tienen, son los que... Entonces, hay una cantidad de creencias que se interfieren ahí, de juicios que nosotros creamos, por el cual decimos, eso no va. Bueno, todo eso es posible de ser clarificado y conversado, porque eso nos está quitando la posibilidad de lograr grandes cosas. ¿Qué pedidos tengo que hacer que no he hecho todavía para lograr el resultado que no estoy teniendo hoy? ¿Qué conversaciones, como dijo Tani, tenemos que tener para lograr eso que no estamos? La vida es una conversación. Todo surge por una conversación donde yo necesito algo y tengo que coordinar acciones contigo para tener un resultado. Eso es, también lo habrán escuchado más de una vez. El tema es que hay que hacerlo. No pedir un poco la idea, digamos, de que aunque me esté pasando lo que me esté pasando, no lo estoy haciendo. Si les cabe, anótenlo, por eso les pedí. Y no solamente anótenlo, sino anoten la reflexión que les está surgiendo a ustedes, tanto sea en el chat o en su papel, para poder después trabajarlo. Entonces, vamos a otro, para ya ir, bueno, vamos a ir más rápido. Complacer. Complacer es una palabra en sí mismo muy descriptiva. Vivo complaciendo. ¿Por qué y para qué? ¿Para qué vivo complaciendo? ¿A los demás? ¿Para qué vivo complaciendo a los demás? Vivo complaciendo para ser aceptado, ser reconocido, ser amado, evitar el conflicto. Una cantidad de cosas que aparecen ahí en mi forma de ver las cosas donde vivo complaciendo. Ese es un comportamiento limitante porque por complacer hago muchas cosas que no me interesan. Entonces es una necesidad también de pertenecer. ¿Y qué cosas has dejado en el camino de pertenecer? O para haber estado complaciendo. El siguiente, para ir un poco más rápido, es el de víctima, ¿no? Me pongo en víctima y como yo me pongo en víctima, todo está en contra mía, todos están contra mí, el mundo está en mi contra, yo no tengo nada que ver, ¿eh? Yo soy una víctima de otro y ahí se forma toda una cuestión donde vivo buscando que los demás me escuchen y compartan mis desgracias y voy por la vida perdiendo una cantidad de energía que la podría poner para hacer algo más positivo. Es un comportamiento que tiene que ver con eso. Para este tema hay una palabra clave que es hacerse responsable. Creo que ya se habló mucho acá. Es decir, hacerme cargo de qué es lo que pienso, un poco se habló hace un rato, de qué es lo que siento, de qué me tengo que hacer como responsable para salir del espacio de víctima, de qué comentarios, de qué tareas, de qué cosas, qué significa hacerme responsable, bueno, de qué tengo que aprender para poder hacer lo que tengo que hacer, qué habilidades para responder me faltan para poder ser o tener el resultado que quiero tener. Son temas que les quedan para ver. No voy a entrar en otros cuadros más complejos. Culpable. Yo soy culpable de todo. Y como soy culpable, me hago cargo de todo. Ya no es lo mismo que complacer. Me hago cargo de que tengo una culpa ahí cargada que me hicieron creer y a partir de ahí yo cargué sin responder, sin reaccionar. No decir no. Esto es importante. ¿Cuántas cosas tuve que aceptar por no saber decir no? Cuando no es una expresión básica, es una declaración básica que nosotros podemos hacer para cambiar nuestra forma de operar o de relacionarnos. Todos los que están, sea el rol que tengan, ya sean coaches, que de esto lo debe tener claro, emprendedores, futuros emprendedores, estudiantes, sé que hay una gran cantidad de público variado, o gente simplemente que quiere cambiar sus comportamientos, vale que reflexionen sobre esta reflexión. Y yo quiero las cosas ya, y si no las tengo ya, no las tengo. Entonces voy contando los tiempos y la impaciencia pasa a ser
un comportamiento que no me deja disfrutar en el camino, que no me deja reflexionar a un resultado mejor, que no me deja, que no deja a los demás tranquilos porque soy un impaciente y estoy dando vueltas todo el tiempo. O sea, la impaciencia es un comportamiento para revisar. Mírense al espejo. Yo les iba a proponer que tuvieran un espejo mientras estaban haciendo esto, bueno, y se miran sinceramente y digan, yo soy impaciente, a ver cuánto tiempo resisten en esa cuestión para encontrar una respuesta que los saque de la situación. No voy a hablar del miedo porque el miedo es algo de lo que se habla mucho y de lo que está de alguna forma, se ha hablado también acá, y que el miedo a emprender y el miedo el animarse a hacer las cosas, a cambiar, está todo relacionado. Pero el miedo tiene una derivación bastante más compleja y tiene una cantidad de cosas que básicamente, a mí me gusta esta definición de un colega, que es la desproporción entre la amenaza y los recursos, donde la amenaza que yo siento por lo que me ocurre no está a la altura de los recursos que yo tengo. Entonces, de alguna forma, mis recursos disponibles son insuficientes para hacer frente a esa amenaza que yo interpreto como miedo. Cuando yo puedo ver eso, puedo ver qué me da miedo, por qué es lo que me falta para poder enfrentar la situación. Aunque me falte algo igual, también es una buena posibilidad, ¿no? Amenaza ante la toma de decisiones, ante la necesidad de delegar, ante situaciones de exposiciones públicas, por lo que fuera, por el lanzamiento de mi proyecto. Entonces, ¿cómo estoy manejando, cómo esta interpretación lingüística de lo que puede ser el miedo me puede ayudar? Para saber que para entrar un poquito más allá de que pueda tener miedos ancestrales o infantiles, pero ¿cómo puedo yo ponerlo en esa racionalizar y procesar esa sensación de miedo? Bueno, en este caso lo que hay que hacer es animarse. Probar con un coach, por supuesto, siempre va a estar presente, porque los coaches nos pueden ayudar mucho en esa línea, ¿no? ¿Cuál ha sido el costo del miedo? Estas preguntas que se las dejo. ¿Cuál ha sido el costo del miedo en su vida? ¿Cuál ha sido el costo del miedo que los ha paralizado en su vida? En su vida de pareja, en su vida laboral, en su vida el miedo de salir y cambiar de trabajo, en su miedo de todos estos miedos que tienen un costo, porque el tiempo en la vida es el costo de la vida es el tiempo que nosotros perdemos haciendo cosas que no nos sirven. ¿Cuál es tu principal miedo o frustración en relación a tu emprendimiento? ¿Cuál es tu principal obstáculo para tratar de desarrollar el potencial de tu emprendimiento? Son preguntas que yo les dije que estas se las puedo poner después en la misma página que va a ver ahí, que van a ver, porque no las puse, pero voy a poner ahí una lista de preguntas adicionales. Y un tema básico que para mí es pilar de todo lo que hemos hablado es la confianza. No confío, no logro resultados. La confianza es toda una distinción para hablar una hora solamente de la confianza, que creo que es básico en cualquier actividad, por lo menos en la nuestra, generar confianza, intimidad, es una de las disciplinas de las categorías, de las maestrías que nosotros trabajamos como coaches, y que de alguna forma, si yo quiero que mi negocio funcione, es generar confianza. Cuando hay desconfianza, el negocio se hunde o no hay credibilidad, entonces tenemos que saber cómo nos comportamos y entender qué es lo que me falta para confiar. Me gusta también esta definición de lo que son los 3 pilares de la confianza, porque yo tengo que tener a alguien en mi equipo, o tengo que incluir a alguien en un proyecto, es básicamente la competencia, la sinceridad y la responsabilidad. El que lo que tiene que hacer lo haga bien, la coherencia entre lo que dice y lo que hace, o sea, que lo haga con sentido, de sinceridad, de corazón, y que responde, que tiene la habilidad, puedo confiar en él porque él tiene la habilidad de hacerse cargo de los compromisos, tiene la habilidad de responder. Son 3 formas para eventualmente decidir, bueno, yo voy a confiar en esta persona laboralmente, ¿y en qué dominio voy a confiar? Porque puedo confiar en un dominio y no en otro. ¿Es confiable para llegar a tiempo y para hacer tantas tareas? Sí, pero no es confiable para otras tareas. Ok, tengo que definir en qué manera, o cómo confío en las personas, y además yo en qué dominio soy confiable y en qué otros no. Está bueno eso para conocerse. Yo tengo esta definición de confianza que me encanta, y que obviamente tiene que ver con mi relación de coaching, ¿no? Confianza es cuando puedes hablar con alguien lo que no pudiste hablar contigo mismo. ¿Cuál es la mayor satisfacción de un coach? Es cuando alguien me dice, ¿sabes que nunca hablé esto con nadie? ¿Sabes que hice 5 años de terapia y es la primera vez que empiezo a hablar o ver esto desde este punto de vista? Es decir, esto es lo que se genera, y para mí es uno de los pilares. Yo siempre digo que para mí la confianza es una de las virtudes o de las cosas que yo aprecio de cada uno tiene su fortaleza, ¿no? Pero piensen, ¿cómo me manejo? ¿Cuántas cosas me pierdo por no confiar o cuántas cosas me pierdo porque no soy confiable?
Control. Control es otra cuestión que tiene que ver con, con la idea de querer controlar y tener que nos paraliza, que nos detiene. ¿Conocen la gente controladora? Si la tienen, ¿no? Si no quieren compartirlo en el chat, por favor, si quieren escribirse en un papel, yo soy controlador, y puedo trabajar en esto y cómo lo puedo resolver. Entonces, es el que sabe cómo hacer todo, el que indica a todos cómo hacer las cosas, el que se cree que es el único capaz de hacer bien lo que hace. Esto pasa mucho también en los niveles directivos. Siente poder sobre las demás personas y lo hace notar, porque necesita esa sensación de seguridad. Pero el control genera, como dijimos antes, distancia entre los controlados, y si queremos hablar de relaciones, por supuesto no. Ni hablemos que eso. Bueno, y para terminar, el tema de la escasez, pensar en chico, pensar en que nada es suficiente, pensar en que lo que tengo no me alcanza, y desde ahí no creo. Esta es una simple secuencia. Entonces, acá lo que viene es la realidad. ¿Hay algo nuevo de todo lo que hablamos? Si hay algo nuevo de todo lo que hablamos, me alegro, porque algo se lleva. Y si no hay algo nuevo de todo lo que hablamos, es porque lo sabemos todos. Porque nuestro problema no es la ignorancia o el conocimiento, es la inacción. Básicamente, esto es el punto sobre el cual nosotros podemos trabajar. Inacción en hacernos cargo, tomar conciencia y resolver aquellas cosas que son los comportamientos que me detienen para que mi emprendimiento, para que mi vida personal, para que las cosas que quiero lograr tengan éxito. Bueno, no, lo que pasa es que yo lo intenté y fracasé, no, pero me da miedo. Bueno, sí, pero yo siempre lo hice así, siempre lo hice así. No, pero ¿es culpa de quién? Es culpable, buscamos culpables. Bueno, no sé cómo hacerlo, aprender. No, esto no se puede cambiar. ¿Dónde? ¿Quién lo dice que no se puede cambiar? Y entonces vienen las otras frases, ¿no? Tengo lo que me merezco, tengo que pensarlo, mañana lo hago y pospongo. Lo que pasa es que los demás pueden y yo no, me pongo en víctima, no sé quién preguntarle, no me comunico, ¿y por dónde empiezo? Bueno, empezar por el principio. Excusas, me parece que esto es mucho de lo que nosotros podemos trabajar, darnos cuenta y cambiar, y esa es la invitación que a la que yo les hago. Obviamente, ¿cómo inciden estos comportamientos limitantes en mi objetivo, en mis relaciones, en el vínculo con la incertidumbre que nosotros tenemos que manejar como emprendedores? ¿Qué emociones experimento a partir de estos comportamientos? Yo soy libre de elegir. Esto es muy importante saber que el poder lo tengo que recuperar y que estos comportamientos, como hablábamos de los enanitos que estaban con Gulliver, son los que los detienen. Hemos visto 21 comportamientos. Estos 21 comportamientos están en esa página, en ese link. Ustedes pueden marcar y después pueden comentar lo que deseen, de cuáles son los que mayor efecto, mayor impacto les generó. Elijan 3, elijan 5, coméntenlos. Obviamente todos tenemos un poco de todo, pero me parece que esta es una reflexión que los invito a seguir. ¿Con qué? Con acciones. ¿Qué acciones voy a hacer a partir de mañana para darme cuenta, cuando llegue a mi equipo de trabajo, a mi oficina, qué cosa diferente puedo hacer? Puedo hablar y decir lo que no dije antes. Puedo, en lugar de ver la parte negativa, hablar la parte positiva. Puedo ponerle más foco a lo que tengo que hacer, escuchar antes de quejarme y aceptar que el otro puede tener razón o que puedo aprender algo de él. Bueno, competir para qué, en fin, todo esto tiene sus contracomportamientos que darán para Emprende Week 2020. Esto como el tema más de relaciones humanas. Y voy a pasar por el alto de esa película que está muy buena, pero que tiene que ver con cómo jugamos y cómo nosotros pensamos y vemos e interpretamos, y las interpretaciones que hacemos cómo nos limitan en la posibilidad de ver la vida. Pero se las dejo para el que se inscriba, el que venga, el que responda, con el que yo hable, se las muestro. Bueno, por último, bueno, fuimos allá al diablo. Elijo comenzar, ¿qué elijo comenzar que no estoy haciendo habitualmente? ¿Qué elijo dejar de hacer y de decir que no me está funcionando? ¿Qué elijo seguir haciendo y diciendo que sí me está dando resultados? ¿Y qué elijo aceptar que tengo que aprender o mejorar para ser la persona que quiero ser? En estas 4 cosas que estaban como con esta pregunta inicial, que era si pudiera quedarme con lo que quiero, cambiar lo que no me gusta, agregar lo que me falta y modificar las cosas que quiero modificar, sería el 100%. Bueno, si no hago nada, si no reviso mi forma de comunicar, la forma en que tomo las situaciones, nada va a cambiar.
Esto, por supuesto, se maneja con el tema de los estados de ánimo, no es el tema de la charla de hoy, pero si podemos tomar conciencia de los comportamientos y al mismo tiempo será para el 2021, el tema de las emociones, la inteligencia emocional, la confianza, el relacionamiento, son todas cosas que también un coach puede trabajar para tu mejor resultado. Los invito a entrar en un proceso de mejora continua, ver cómo se avanza en cada uno de los pasos que ustedes quieran lograr. ¿Qué puedo hacer hoy para hacer que nuestro emprendimiento sea más valioso que lo que era ayer? Si alguien puede anotar en el chat o anotar en su papel alguna idea de todo lo que escuchó, una que pueda poner en marcha mañana, ya esto valió la pena. Se nos fue la hora, pero les puedo asegurar que por ahí empieza la cosa y no es ciencia cuántica, no es ponerlos en un lugar de súper genios, yo no soy para esto, para estas cosas que me están diciendo, generando. Esto es sencillo, es concreto, son pequeños pasos, pequeños comportamientos que marcan una diferencia sustancial. Quiero agradecerles por la paciencia, porque se fue la hora y por la técnica que acá falló un poco. Más o menos el mensaje está transmitido. Nada tarda tanto como que no se empiece. Yo diría que lo hagan y que lo comiencen. Y esto tiene que ver con también un tema que nos gusta. Yo les he puesto acá una cantidad de frases. Tengo en mi página, en esta que van a visitar, 300 frases puestas. Yo creo que las frases bonitas que vemos antes y después de las frases de este aviso, porque esto lo podemos ver en distintos lugares, si no te cambian la vida, prueba con un coach. Creo que leer y hacer, escuchar, no va a cambiar si vos no haces un trabajo comprometido con alguien que te acompañe, con alguien que te sume, con alguien que te observe, con alguien que se comprometa a que vos tenés todo el potencial que vos no estás viendo, y cambiar los hábitos o los comportamientos no es fácil, para eso existe el coaching. Bueno, gracias, no sé si algo más quería poner acá en el final, como yo lo puse la vez pasada. ¿Qué te propones comenzar hoy? No, ¿qué te propones emprender hoy? La verdad que bueno, espero que les haya servido, no hay mucho más. Lo que sí hay es preguntas si es que hay, inquietudes si es que hay, porque para eso estamos. Les recuerdo, como siempre, la gerardosilva.com, donde pueden encontrar todo lo que quieran, y a disposición, ahí están todos los datos respecto a lo que se puede hacer. Voy a dejar de acá, ya está suficiente. ¿Estamos en el aire o nos perdimos o qué pasó? Claro que aquí estamos, mi estimado Gerardo. Dice una pregunta. Nixitita Mejía, el jefe no escucha, quiere convencer a todos de cómo él piensa, es muy desgastante, desanima al grupo, el clima laboral se ha vuelto tóxico, ¿qué podemos hacer? Qué bueno. Y hay que echarlo. Hay que hacer un complot entre todos los empleados, hacer una denuncia y que lo echen. Ustedes saben cómo es esto. Las mayores estadísticas de la gente se va de los trabajos, no porque le paguen mal, no porque no les guste el trabajo, sino por la relación con los jefes. Imagínense la oportunidad que tienen los jefes, si se dieran cuenta el efecto que tienen, si se dieran cuenta los jefes, del improductivo que es este señor, con el grupo que está trabajando ahí, que está totalmente, y esto lo veo en un montón de ejemplos hilados, ¿no? Desmotivado porque el tipo no es escuchado. Ese es un típico caso de coaching. Probar con un coach. O sea, encontrar la forma de que este señor se pueda topar, o que la de recursos humanos pueda entender el problema sin ser buchón, porque esto les está generando un problema a ustedes y les está generando un problema de productividad. Y no es un problema. Si el tipo está ahí, alguna efectividad debe tener. Acá lo que pasa es que hay gente que es muy capaz, muy efectiva, pero que estos comportamientos son los que se trabajan para que esa persona que por ahí le falta ser un poco más líder, para esa persona que le falta quizá escuchar, que a esa persona que le falta relacionarse, que le falta que no grite a la gente. He trabajado con casos muy significativos sobre todo sobre los comportamientos de resistirse a cambiar, sobre no escuchar y sobre cuestionar. Eso como casos extremos. Pero, a ver, si esto te sirve, busca también por otro lado cómo comprender y cómo poder comunicarte vos también de una forma diferente. Porque siempre nosotros podemos hacer algo, por lo menos para cambiar nosotros y cambiar el resto. Entonces, esa podría ser alguna guía. Y si no, bueno, te comunicas el cuestionario, nos comunicamos y yo te digo alguna idea adicional, ya fundamentalmente con el perfil del jefe y con lo que puedes hacer con los equipos de recursos humanos.
Bien, mi estimado Gerardo. Resumiendo, yo tomé notas, por supuesto que tomé notas y dije, lo primero es tomar conciencia de esos comportamientos mal aprendidos, decidir qué quiero conservar, qué quiero eliminar, tomar acción haciendo uso del poder de elegir. Así que así resumo lo que yo pude tomar de este tiempo valioso que nos ha brindado. Ya saben, los que quieran profundizar, hay que entrar a la página, vamos a ponerlo aquí y lo vamos a enviar a los correos de todos los que están en Emprende Week, también lo vamos a poner en la página para que puedan profundizar sobre los comportamientos y que puedan hacer en la página de Gerardo, que ha creado una herramienta exclusiva para toda la comunidad de Emprende Week. Así que, mi estimado Gerardo, no sé si está, a ver si lo que quiero es, voy a poner acá, ahora sí te veo, ahora vemos los tres. Bueno, espero que les haya servido, espero haber cumplido estas cosas. Ya te conté antes que me gustan hasta cierto punto y sobre todo me complican. Yo soy docente en la universidad hace 8 años y cuando me dicen, cuando llego al primero del día y me dicen profesor, en realidad ellos creen que soy docente, yo digo no soy profesor. Yo no les voy a enseñar nada, yo soy coach, van a hacer esto una experiencia totalmente diferente y trabajo con lo que ellos traen. Hay un programa, pero trabajo como coach en un equipo de gente de recursos humanos. Son todos potenciales jefes de recursos humanos que necesitarían todos incorporarse a un aprendizaje de coaching. Lo hago en la universidad y también se puede hacer fuera de la universidad. Creo que el tema es que a mí me gusta trabajar con la gente. Me gustaría haber estado en vivo con, no sé, las personas que hayan estado por acá y por eso yo les propongo comunicarse porque de lo que vos me traes es lo que yo te puedo devolver y no es de otra forma. No te voy a decir lo que tenés que hacer. Te voy a decir lo que a vos se te va a ocurrir que sea más efectivo que puedes hacer. Ese es el coaching. Así que nada tarda tanto como lo que no se empieza a probar con un coach al servicio de lo que necesiten, gerardosilver.com.